Muy bien, jóvenes. Entonces, seguimos con esta cuarta y última reunión, donde vamos a hacer de eh, más ejercicios de los temas que hemos visto. Vamos a ver. Vamos a ver ejercicios de repaso. Aquí tengo otros de diferenciación implícita. Pero estos no, vamos a hacer de gráficas. Ejercicios de gráficas. Pues me van a dar un ejercicio y yo voy a encontrar donde hay un máximo, donde hay un mínimo, números críticos, lo que hicimos en los ejercicios anteriores. X cuadrado menos 6x más 7. Entonces vamos a ver. Encuentro la primera derivada. Primera derivada. X cuadrado menos 6x más 7. ¿Cuál es la primera derivada? Eje 2 baja y esa x queda elevado a la 1. ¿Cuál es la primera derivada de 6x? Solo el 6. Aparece la x. Y la derivada de 7 es 0. Entonces la primera derivada es 2x menos 6. Esa primera derivada se iguala a 0. Transposición. O sea, ese negativo 6 pasa a positivo. Y ese 2 multiplicando la x pasa a dividir. Entonces me queda 6 entre 2, 3. X vale 3. Ese 3 lo sustituyo en la función original. ¿Cuál es la función original? La función original es esta. Entonces, ese 6 lo meto, ese 6, perdón, ese 3 que encontré, este 3 lo meto aquí, en la primera derivada, en la función original. Y me resulta menos 2. Este 3 resultó ser menos 2. Se me forma el punto 3, menos 2. 3, menos 2. Y ese punto se convierte en extremo relativo, ¿verdad? Este punto se convierte en extremo relativo. Encuentro la segunda derivada. La segunda derivada de esto. Esta es la primera, entonces la segunda sería solo 2. ¿Por qué? Porque el 6 desaparece. Y el x también, solo me queda 2. Por eso es que me queda que la segunda derivada es 2. Esta segunda derivada igual a 2. ¿Qué significa? Significa, acuérdense, como decía que a tabla, resumen, que si la segunda derivada es positivo, este número de aquí es un mínimo y es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Eso decía que a tabla resumen, que si la segunda derivada es positiva, entonces este punto de acá, que encontré acá, es un mínimo y es cóncava hacia arriba. A ver, es un mínimo y es cóncava hacia arriba. Este símbolo así significa cóncava hacia arriba, que este de aquí, este que puse ahí, cóncava hacia arriba. Bueno, ahora vamos a ver el punto de inflexión. Aquí me fui solo a la tabla resumen. ¿Por qué? Porque no hay punto de inflexión.
¿Y cómo sé que no hay punto de inflexión? ¿Por qué? Porque la segunda derivada no tiene variable x. No puedo encontrar un valor x. Acuérdense que en los otros anteriores la segunda derivada tenía un valor x, lo igualaba a cero y encontraba ese valor. Después ese valor lo sustituía en la función original y encontraba el punto de inflexión. Entonces, la función, si la segunda derivada, como en este caso voy a usar el rojo mejor, si la segunda derivada no tiene un valor x, no tiene una variable x, concluimos que no hay punto de inflexión, ¿verdad? Si la segunda derivada no tiene una variable x que se pueda encontrar, entonces no hay punto de inflexión. Pero aún así, me sirvió la segunda derivada, la encontré de la primera, va, aquí. Me quedó esto. Me sirvió, ¿por qué? Porque al ser positiva esa segunda derivada, se, se convirtió ese punto en un mínimo y es cóncava hacia arriba. Entonces ya puedo trazar la gráfica, ¿verdad? Utilizando este punto en donde es un mínimo relativo y es cóncavo hacia arriba. Ahí está. Yo tengo el punto, grafico el punto y me fijo que es un mínimo. Y la gráfica es cóncava hacia arriba. Pasa por el punto y sigue cóncava hacia arriba. No hay punto de inflexión en este caso. No hay punto de inflexión, ¿verdad? Entonces ustedes se fijan, la gráfica, las funciones que son cuadráticas no tienen puntos de inflexión. Solo las funciones que son cúbicas, esas sí tienen un punto de inflexión, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver aquí. ¿Qué más ejercicios hay? Parece que hay otro ejercicio aquí. Ajá, ok. Entonces me van a dar otro ejercicio. Dada la función, encuentre los extremos relativos, punto de inflexión, concavidad, trace la gráfica. Entonces, la primera derivada. Encuentro la primera derivada, negativo x al cubo más 3x menos 4. Entonces, este 3 baja, ese 3 baja, el x al cubo pasa a ser x cuadrado, la derivada de 3x es 3 y la derivada de 4 es 0. Por eso me queda menos 3x más 3. La primera derivada, menos 3x cuadrado más 3. Ok. Esa primera derivada la igualo a 0. Se parece bastante a uno que hicimos ya, va, pero bueno. Ese negativo, ese positivo 3 pasa a negativo. Y ese negativo 3 que acompaña al x cuadrado pasa a dividir. Me queda menos 3 entre 3. Menos 3 entre 3 es 1. La raíz de 1 es más menos 1. Esos son los números críticos. Esos números críticos los sustituimos en la función original. En la función original. O sea, el x igual a menos 1 y el x igual a 1.
lo meto en la función original. Resulta ser que para -1 vale -6. Entonces se me forma el punto -1 -6. Y para 1 es -2. Se me forma el punto 1, -2. Ya tengo dos puntos. Tengo este punto de aquí y este punto de aquí. Tengo dos puntos. Ahora, encuentro la segunda derivada. Vamos a ver, segunda derivada. O sea, derivo la primera, va. ¿Qué me queda? Si yo derivo esto es negativo 6x. Esa segunda derivada la igualo a cero. Esa segunda derivada la igualo a cero. Ese negativo 6 pasa a dividir. Me queda 0 entre -6. 0 entre -6 es 0. Ese 0 lo meto en la función original. Este 0 que obtuve de la segunda derivada lo meto en la función original. Me queda -4. -4. Se me forma el punto 0, -4. 0, -4. Ese punto se le conoce como punto de inflexión, ¿verdad? Entonces ya tengo los extremos relativos y el punto de inflexión. Estos extremos relativos los tengo que sustituir en la segunda derivada y si es positivo, el resultado es un mínimo relativo. Si el resultado es negativo, es un máximo relativo, ¿verdad? Bueno, entonces sustituimos el -1, lo sustituimos en la segunda derivada, me da positivo 6, significa que hay un mínimo relativo. Después sustituyo el 1, ¿verdad? Entonces desde ahí es un mínimo relativo. Sustituyo el 1, este 1 en la segunda derivada y el resultado es negativo. ¿Qué significa? Que este es un máximo y es cóncavo hacia abajo, ¿verdad? Con eso ya puedo tirar la gráfica utilizando este punto y este punto. Tiro la gráfica y, bueno, esa es la tabla conclusión, ¿verdad? Con estos tres puntos, este y este. La tabla resumen y puedo tirar la gráfica. Y ahí tengo la gráfica. Yo grafico 1 menos 1 menos 6, 1 menos 2, 0 menos 4, los 1, esos puntos, los 1, y obtengo la gráfica, ¿verdad? Entonces, si ustedes fijan, este es un mínimo, este es un máximo y este es el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque va cóncava hacia abajo, al llegar al punto de inflexión empieza a ir para arriba, cóncava hacia arriba. Acuérdense que esto es cóncava hacia abajo y esto es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si hay otro por aquí, qué es lo que hay más por aquí.
un problema aplicado ahí. Ya con esto terminamos, ¿verdad? Ya con este problema aplicado terminamos y nos veríamos hasta el 16 de marzo. Bueno, un vendedor dice que es capaz de vender X unidades de un producto al mes. Si el precio es 200 menos 0.01x y el costo es 50x más 20.000. ¿Qué cantidad debe vender para que la utilidad sea máxima? Ok, acuérdense que antes me decían el precio es $3. Pero en este caso me dan una función en el precio. Esta función hay que multiplicarla por la X, porque ingreso es precio por X, va. Entonces, si la función de ingreso es precio por X, significa que esto que representa el precio hay que multiplicarlo por X. Ya el costo, pues ya me lo dan. Este es el costo. Esa es la función de costo. Tu ingreso sería multiplicar P, que es todo esto, por X. Ingreso es P por X. Entonces multiplico todo eso por X. Y eso me queda que tengo que multiplicar 200 por X y 0.01 por X. O sea, 200X menos 0.01X cuadrado. Ya tengo el ingreso. Ya tengo el ingreso. Y ya tengo el costo. Utilidad es ingreso menos costo. Ingreso menos costo. Utilidad es ingreso menos costo. Aquí utilicé la U para utilidad, pero se puede usar también la P, ¿verdad? La P representa la utilidad. Solo que la P, aquí utilicé U en vez de la P para que no se confundiera con este PX, porque no es lo mismo, ¿va? Este PX significa precio por unidad y este PX así significa utilidad. Entonces como que se confunde un poco ahí, ¿va? Entonces por eso mejor a utilidad le puse una U. Y es ingreso, que está representada por la R, y costo por la C. Entonces sería ingreso menos costo, o sea, esta función menos esta función. Distribuyo aquí, me quedaría negativo 50x y negativo 20.000. Términos semejantes. Este es semejante con este. A 200 le quito 50, me queda 150. Entonces me queda, y los otros solo los copio. Ok. Esa función de utilidad la derivo. Esa función de utilidad la derivo. Acuérdense que este 2 baja, me quedaría negativo 0.02x. Este 150 es como, al derivar es como que yo quitara la x, y negativo 20.000 desaparece porque la derivada de una constante es cero. Entonces me quedaría negativo 0.02x más 150, la primera derivada. Negativo 0.02x más 150. Esa primera derivada yo la igualo a cero. Despejo. Entonces acuérdense que este 150 pasa negativo. Ese 0.02 negativo pasa a dividir con todo y signo, ¿va? Entonces, si es negativo, pasa negativo. Lo único que cambia es que pasa de multiplicar a dividir. Y me queda, es como que yo tachara el menos con el menos. En la calculadora Holvago, 150 entre 0.02, eso da 7.500 unidades. Entonces, debe producir y vender la compañía 7.500 unidades para tener una utilidad máxima, ¿verdad? Entonces, con esto, nosotros terminamos esta tercera, cuarta reunión Zoom